En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayudadme a decir palabras a los que me escuchen que les lleven a ti, a tu adoración y a tu amor, que sean palabras de luz, palabras humanas mías, pero llenas de palabra de Dios. Amén. Bueno, un saludo a todos los que me escuchéis. Hoy voy a explicar el capítulo. Vamos a ver, que se me ha olvidado el número. Hoy voy a explicar. Qué vergüenza, no me acuerdo el capítulo de lo que voy a explicar. No lo he apuntado aquí. Bueno, creo que es el 8 y el 9 del Levítico. Aquí está, sí, el 8 y el 9 del Levítico. Con la edad se nos van olvidando las cosas. Antes de nada, quiero saludar expresamente. Habría tanta gente a la que hay que saludar, pero quiero saludar a todos los brasileños, porque ha sido para mí una sorpresa descubrir que tenía en estas charlas tantos oyentes brasileños. Los brasileños tienen una gran facilidad para entender el español, al revés, desgraciadamente no tanto, pero los brasileños sí. También quiero saludar de forma expresa a otro grupo que no me esperaba yo que escucharan las charlas, que son los oyentes evangélicos. Yo, que soy un sacerdote católico, me siento honrado, lo digo de verdad. Los evangélicos siguen la Biblia según su interpretación, yo sigo según mi interpretación católica, pero qué duda cabe que por mi parte no os considero enemigos, ni adversarios, ni nada por el estilo. Os considero personas que queréis vivir de la palabra de Dios, que seguís a Jesús. Y por lo tanto, aquel que de todo corazón quiere hacer eso, puede estar tranquilo, que si uno quiere seguir a Jesús, obedeciéndole, se salvará. No hay la menor duda. De esta charla, por ejemplo, prácticamente todo, el 98% lo vais a poder aprovechar. No van a ser cosas que os vayan a molestar, porque yo soy católico y me alegro de que vengáis aquí. La palabra de Dios es como un estanque de esos que he visto en África. Un estanque no, un río, que en mitad de la sequía, pues he visto como a veces van antílopes, gacelas, ñus, y los ves allí de distintas especies bebiendo de esas aguas frescas, vivas. Pues sí, no venís aquí por ser yo, sino que nos reunimos en la palabra de Dios. Alguna cosa de las que diré veréis que es más católica, pero el resto lo vais a poder aprovechar sin sentiros de ningún modo en disidencia, y desde luego nunca ofendidos, porque sois seguidores de Cristo. Bien, dicho lo cual, capítulo 7 y 8 8 y 9, del Apocalipsis, del Levítico. Estoy todavía con el confinamiento del coronavirus y a lo mejor eso hace que esté un poco más torpe, porque he pasado la infección de un modo bastante fuerte. Vamos a sumergirnos en los capítulos que describen la consagración de los sacerdotes levitas en el tiempo de Aarón y Moisés.
Vamos a sumergirnos en el texto. Otras veces no hay tanto tiempo y simplemente lo escuchamos. Pero ahora no. Ahora tenemos tiempo para meditarlo, para pensarlo. Sin prisa. No hay tiempo. Es la palabra de Dios. Honremos a Dios escuchándole. Ahora me vais a escuchar a mí, pobre hombre. Mis palabras valen en la medida en que estén llenas de la palabra de Dios. Pero después es labor vuestra el vosotros meditarla, rumiarla, hacer la vida. Esto es una charla. Después es vuestra labor hacer la vida. Me acabo de acordar. Iba a poner el libro de la Biblia, que lo tengo aquí, pero después dije, mira, no, voy a poner esta hoja, porque yo leo la Biblia, pero cuando un versículo me impacta, lo apunto. Y entonces lo recuerdo durante el día, lo leo durante el día. Se hace presente esa lámpara que ilumina mi vida a lo largo del día. Y uniendo un versículo y otro versículo y otro versículo, al final se formó esta hoja. Tengo un montón de hojas acumuladas de años anteriores, muchísimas hojas o papelitos más pequeños, unas más grandes, unas más no tan grandes. Y yo he dicho, voy a poner esta porque su blancura es expresión de la luz que irradia la palabra de Dios. La belleza de la palabra de Dios. Y pues eso, he querido poner a mi lado algo que muestre la hermosura de los versículos de la Biblia que tratamos de meditar. Siempre me ha parecido, siempre he deseado, desde que era seminarista, ojalá que en el salón de mi casa hubiera una gran Biblia, preciosa, grande, más grande que sus páginas que esta hoja. Al final, como siempre ando consultando cosas, las palabras en hebreo, en griego, pues al final las suelo leer online. Durante toda mi vida lo he hecho en libros físicos, pero ahora lo hago online. Pero mis paginitas me ayudan a poder tocar la palabra, a poder besarla, porque me lleva a Dios. La palabra de Dios no es Dios, pero me lleva a Dios. Y por eso la venero, la honro. Es algo sagrado, es algo sagrado. Respetando la palabra de Dios, adoro a Dios. Adoro a Dios. Yo sé que esto es meramente papel y tinta, pero estas palabras escritas me llevan al Espíritu Infinito que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es algo sagrado, y por lo tanto le tengo el mayor de los respetos. Bien, digo le tengo el mayor de los respetos porque no tengo ese libro que hubiera querido grande, hermoso de la Biblia en el salón de mi casa, en el centro, pero al menos esto sí que lo puedo poner en un lugar de honor, para tenerlo ante mis ojos en mi ir y venir por la casa todo el día. Vamos a sumergirnos en estos dos capítulos. La consagración de los sacerdotes. La consagración de los sacerdotes que se va a describir en ese libro del Levítico era solo para los levitas, solo para ellos. Después Jesús consagró solo a los 12. Sopló sobre ellos y les concedió el Espíritu Santo, etc. Fijaos, solo los levitas, en el Evangelio solo los 12. Pero después, en San Pablo, nos dice que somos un pueblo sacerdotal. Con lo cual,
Con lo cual, lo que nos está diciendo San Pablo es, ya no existe el sacerdocio aarónico, no lo tienen ni los mismos judíos, porque era totalmente obligatorio ser de la tribu de Leví. Y además totalmente obligatorio ejercerlo solo donde Dios había dicho, en la tienda de reunión primero y después en el templo. No existe ninguna de las dos cosas. El sacerdocio arónico ya no existe por voluntad de Dios. Los judíos hubieran querido mantenerlo, pero Dios zanjó ese tema. Sin embargo, San Pablo nos dice, somos un pueblo sacerdotal. Y la Iglesia siempre nos ha dicho, el Levítico es palabra de Dios. No es un libro informativo. No es, bueno, para que conozcáis lo que había en esa época. No. Es palabra de Dios. Dios nos habla a través de esos versículos del Levítico. Por lo tanto, cuando leemos el capítulo 8 y 9, la consagración de los sacerdotes, sí, aprendemos históricamente lo que fue eso, pero tengo que decir, Señor, ¿qué me dices a mí cuando me estás hablando a mí en estos dos capítulos? ¿Qué me estás queriendo decir, Señor, explicándome con todo detalle la consagración de los sacerdotes arónicos? Sois un pueblo sacerdotal, dirá San Pablo. No hay que repetir los ritos que se hacían entonces. Lo que hay que hacer es aprender la enseñanza. ¿Qué enseñanza hay? No hay que repetirlo. ¿Por qué no hay que repetirlo? Porque se reunieron los apóstoles, los 12, en Jerusalén y, como dirán ellos, el Espíritu Santo y nosotros, al Espíritu Santo y nosotros nos ha parecido bien y determinarán que la ley ya ha pasado, ha sido abrogada. Los ritos, pequeñas leyes, no es que no se puedan hacer, no debemos hacerlos los cristianos, porque eso ya ha pasado. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad, pero la enseñanza permanece, porque en las Biblias nuestras aparece el Levítico, porque cada rito es una enseñanza en espíritu, ya no en la materialidad. Ya no vamos a hacer sacrificios de animales ni cosas por el estilo. Todos los seguidores de Jesús debemos, después de lo que nos dice San Pablo, intentar vivir nuestra vida de un modo sacerdotal. Sacerdote, nos dirá San Pablo en la carta a los Hebreos, es el que ofrece sacrificios. Dado que no quiere Dios que ofrezcamos sacrificios de animales, ni de tortas, ni de... El sacrificio es espiritual. Sacrificio, lo que me cuesta, Señor, te lo ofrezco. Tenemos que vivir nuestra vida de un modo sacerdotal. Tus discípulos no ayunan, le dijeron a Jesús. Sí, pero cuando se vaya el esposo, entonces sí que ayunarán. Y el sacrificio no es solo el ayuno. Cualquier cosa se la podemos ofrecer en el altar de nuestro corazón. Y no solo lo que nosotros queramos hacer, también los dolores, las enfermedades, las tristezas de la vida, las injusticias, lo que nos produce dolor, se lo ofrecemos como sacrificio a Dios en nuestra alma. Señor, por ti con alegría, sin rebelión. Esto es lo que da sentido, este sentido sacerdotal, da sentido a nuestras cruces, a nuestras penas, a nuestras enfermedades. Nosotros mismos nos transformamos en sacerdote
Y a veces yo entero me hago víctima, porque me ofrezco totalmente a Dios. Y si no, por lo menos algunas pequeñas cosas, si yo entero no me quiero dar. Aquí no puedo dejar de pensar en sacerdotes santos, como el Padre Pío, o el Padre Emiliano Tardif, al que yo conocí. Cuántos milagros de sanación hacía ese sacerdote. Pero, hablando de la consagración de los sacerdotes hoy, he conocido en el arciprestazgo donde yo estaba como sacerdote a don Felipe Tarabillo, el párroco de Loeches, o a don Ramón, el coadjutor de mi parroquia en Barbastro. Personas desconocidas, de las cuales poca gente se acuerda y menos se irán acordando con el paso de los decenios, pero que fueron sacerdotes, hicieron de su vida un sacrificio total, todo para Dios. Antes de entrar en los dos capítulos, los ritos que vamos a ver no eran un sacramento. Solamente para nosotros los católicos hay 7 sacramentos. Sin embargo, se describe en esos capítulos ritos. Y los ritos, si se hacen con puro corazón, si se hacen como Dios quiere, tienen un efecto. No son solamente expresión de algo. Los ritos son expresión de algo. Pero si obedecemos, tendrán un efecto. Por ejemplo, los ritos que vamos a ver de purificación, si se hacen con todo el corazón pidiéndole a Dios la purificación, pues purifican. Si los ritos de santidad que aquí se van a describir se hacen pidiéndole a Dios esa santidad, pues también no son solo expresión, tendrán efecto. Tendrán efecto. Pasamos ya a esos capítulos. El Señor habló a Moisés diciendo, así comienza el capítulo 8. No es por tanto una decisión humana. Lo que vamos a escuchar es así porque Él lo ha querido. Y entonces le dice las cosas que tiene que preparar para los ritos. Después dijo Moisés a la congregación, esto es lo que el Señor ha mandado que sea hecho. Esto es primero de todo, es una reiteración. Ya había dicho, al comienzo del capítulo, el Señor habla a Moisés diciendo. Y de nuevo el texto vuelve a decir, esto es lo que el Señor ha mandado que sea hecho. Muchas veces en la palabra de Dios se nos dice lo que Dios quiere, pero a veces expresamente se nos dice, y el Señor dijo. Pero aquí es que lo vuelve a decir otra vez, es una reiteración. Por lo tanto, esto es lo que el Señor ha mandado que sea hecho. Esto, no otra cosa, no otra cosa. La obediencia, la obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? La obediencia. Y ahora vamos a empezar los pasos por los que alguien era consagrado como sacerdote. Primer paso, la purificación. Entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos adelante, los lavó con agua. Aarón y sus hijos fueron lavados con agua normal. Nosotros, los cristianos, somos lavados con agua viva. Ellos fueron lavados en el cuerpo, nosotros en el alma. El cuerpo puede estar enfermo, tener enfermedades de piel, ser repugnante, pero el alma estar radiante y llena de luz. Por lo tanto, lo primero de todo, para cualquiera de vosotros que quiera vivir su vida sacerdotal como cristiano, todos los cristianos no viven una vida sacerdotal, Hay cristianos
que han sido bautizados, creen, tratan de cumplir los mandamientos, se acabó, al mínimo, van al mínimo. Y además pecan y dicen, bueno, pero Dios me perdona. Vivir la vida, el sacerdocio que tenemos, es ofrecer sacrificios. El sacerdote, dice San Pablo, es el que ofrece sacrificios. ¿Cuántos? Cuantos más, mejor. Cuanto más grandes, mejor. Cuanto el mismo sacrificio se ofrezca con mayor pureza, mejor. Hay algunos que viven más su sacerdocio y otros no lo viven nada, no poco, nada, nada. En esto pasa como con el profetismo. Hay algunos que han recibido el don de ser profeta, pero otros no, ni poco ni mucho, nunca profetizarán nada. El profetismo lo da Dios, nadie puede hacer un esfuerzo para ser profeta, porque una cosa es ser profeta en la Biblia y otra cosa es ser maestro. Hay gente que no cree mucho en el profetismo y lo mezcla. No, específicamente una cosa es ser profeta, específicamente otra cosa es ser maestro. Hay profetas que no fueron grandes maestros ni grandes sabios, gente sencilla, Ageo, Amós, y otros sí que fueron grandes maestros y no fueron profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, démonos cuenta de que esto se nos da a nuestra libertad. Si quieres, vive tu sacerdocio. Si quieres, ofrece sacrificios. Pero lo primero es, los lavo con agua. Tienes que purificarte. Tienes que hacerte consciente de que no eres digno de entrar en la presencia de Dios. De que te tienes que limpiar. De que has pecado, te has manchado. La mancha como símbolo del pecado. Podríamos simplemente orar. Pero en este caso, Moisés dijo, no. La oración se transforma en acción. Sí, la oración de petición de perdón es algo silencioso interno. Pero el agua que van a tomar es física y se van a lavar físicamente. La oración se transforma en algo externo. Y allí delante de todos, me imagino seguro, cubiertas sus partes pudendas con lo que ellos llevaban enrollado de una manera determinada, pues el resto del cuerpo sería limpiado. Aunque hay un pequeño detalle para nosotros que creemos en el sacramento de la confesión. Dice que entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos adelante y les lavó. Les lava Moisés. Podrían directamente haberse lavado ellos, podrían haber pedido perdón y debieron hacerlo, pero el que les lava es Moisés. Aquí vemos tantas veces en la Biblia la intermediación, como a Dios le gusta hacer las cosas a través de los hombres o de sus ángeles. Segundo paso, Él le puso una túnica sobre Aarón. Le ató la banda alrededor de él, lo vistió con la vestidura y puso el efod sobre él. La túnica era una túnica blanca. Ya no es que simplemente esté limpio, está revestido de esa blancura. La blancura nos recuerda al bautismo. Todas estas vestiduras sacerdotales es un revestirse de Cristo. Lo dirá San Pablo, revestíos de Cristo. Y lo dirá varias veces, además, revestíos de Cristo, revestíos de sus virtudes, revestíos de sus buenas acciones, de sus sentimientos. No solamente creo, no, revestíos de Cristo. La fe es simple, creo. Revestirse no, son varias vestiduras. Y San Pablo va en algunos lugares a decir, como en Efesios,
distintas cosas que nos podemos poner encima. Lo primero, la blancura, la túnica. Después le ajustó la banda, se ponían una banda de tela y la ataban. La banda implica atarse, implica contenerse, es lo que contiene, siempre es símbolo de la vida ascética, de las cosas que decimos, venga, Señor, me contengo, atar. Encima puso el efod, era la más bella vestidura. El efod era de muchos colores, para aquella época era la más bella. Ya no simplemente es el blanco de la túnica, es las virtudes, los tesoros de Cristo con los que nos revestimos. El efod no se lo ponían todos los levitas que trabajaban allí. Algunos iban solamente con la túnica y la banda alrededor. Se ha dicho de paso, los obispos todavía se ponen un fajín alrededor. Ese fajín tiene su origen en esta simbología, se ha dicho de paso. El efod no se lo ponían todos, se lo ponían cuando eran los sacerdotes que iban a oficiar delante del Señor en el Ecal, donde estaba ya la menorá, el candelabro de los brazos, etc. Cuando se hacían las oraciones solemnes, solamente se ponía uno, ese efod, que era la vestidura más sagrada, lo deja muy claro el Levítico, la honra en que tenían la vestidura del que iba a presentarse ante Dios para orar por toda la comunidad. Él entonces puso la banda decorada del efod alrededor de él, atando el efod a él con ella, porque el efod iba atado, iba ceñido, de nuevo la idea de atar, y colocó sobre él, el efod, el pectoral. El pectoral era una cosita más o menos de este tamaño, donde estaban las 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Si el efod era la vestidura más importante, la culminación era, por supuesto, el pectoral, con piedras. Cada piedra estaba grabada con el nombre de una tribu. En el fondo lo que representaba el Señor, me presento yo, pero sobre mí, sobre mi corazón, las 12 tribus. Cuando el sumo sacerdote se presentaba ante Dios, entraba él llevando a su pueblo ante él. Y en el pectoral puso Moisés el Urim y el Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? Eran dos cosas que no se nos describe cómo eran, a través de las cuales a veces Israel consultaba al Señor y él daba una decisión. Esto después se transformó en algo que ya empezó a ser, porque esto de consultar a Dios comienza a ser un vicio, si queremos cosas concretas. Al principio Dios lo permitió porque era un pueblo recién salido de Egipto, pues rudo, muy rudo. Entonces les permitió durante un tiempo esto, pero después claramente esto ya empezó a desviarse y entonces Dios movió a los profetas y a los sacerdotes a entender que eso se había convertido, dice la Biblia, en una piedra de tropiezo y los destruyeron. Y además, para que nadie quisiera volverlos a hacer, se menciona en muchos lugares el Urim y el Tumim, pero no se describe cómo eran. Todo se describe, menos eso. Así nadie podía volver a caer en el mismo agujero. Pero mientras el Urim y el Tumim estaban dentro, es decir, porque las 12 piedras estaban en una tela, estaban allí enmarcadas en ella, engarzadas, entonces dentro estaba este objeto que debía tener esos dos elementos. La decisión de Dios. Lo que representa esto es la decisión de Dios, que debe estar en el pecho del sacerdote. El sacerdote tiene que tener
en su corazón como lo más importante, seguir la decisión de Dios. Seguir la decisión de Dios. Cuando a veces me he encontrado con individuos que me han dicho, yo tengo que marcharme a las misiones, a África, o tengo que dedicarme a los pobres en tal lugar tan desgraciado del mundo, lo que sea. Si de verdad él siente que esa es la decisión de Dios respecto a él, cúmplelo, cúmplelo. Tu vida va a ser una ofrenda a veces en algunos lugares, pero hazlo, hazlo. Urim, que viene de la raíz luz. Tumim, que viene de la raíz perfección. La luz y la perfección deben estar en el pecho del sumo sacerdote. Porque hay el pueblo. Son esos cristianos que hacen lo mínimo, que dicen, bueno, yo los mandamientos. Después hay seguidores de Jesús que dicen, no, voy a hacer más. Ya ejercen un sacerdocio, son unos levitas. Otros mucho más, ya son los sacerdotes que están alrededor del altar o ofreciendo el incienso en la tienda de la reunión u otras cosas. Porque el servicio de Dios a veces es diverso. Y vemos a veces como seguidores de Jesús son movidos a hacer una cosa u otra. Este les sirve a Dios, sobre todo en la alabanza. Este se dedica más a la caridad. Este sirve a Dios en el arte. En fin, hay distintas actividades sacrificadas en la Iglesia de Dios. Había distintas actividades en la presencia de Dios en la tienda de la reunión. Pero había un sumo sacerdote. Era más. También hay ahora quienes escuchan a Jesús y unos están como los levitas, otros como los sacerdotes y otros con la santidad del sumo sacerdote. Había en el antiguo Israel un sumo sacerdote, pero hoy día hay muchísimos cristianos que tienen más santidad que un sumo sacerdote, que en ellos se cumple más todos y cada uno de los elementos que honraban al sumo sacerdote, que siempre están intercediendo por la Iglesia, por los hermanos de la fe, como el sumo sacerdote tenía a las 12 tribus sobre su corazón, que tienen no el Urim y Tumim físicos, sino la decisión de Dios guardada sobre su corazón. Hay cristianos que se cumplen en ellos más estas cosas, que tienen más santidad que ningún sumo sacerdote la tuvo en el Antiguo Testamento. El más pequeño entre vosotros será más grande que el más grande de los nacidos de los hijos de mujer, dirá Jesús. Bien, luz y perfección, eso debemos intentar, luz y perfección. Muchos solo quieren salvarse, los mandamientos. No, nosotros debemos acoger, no digo hacer porque somos tan poca cosa, pero sí acoger esa luz y esa perfección de Dios. En el versículo 9, no voy diciendo los versículos porque voy siguiendo estos capítulos versículo a versículo. Dice, y Moisés colocó, dice esta traducción, el turbante sobre su cabeza. La palabra mitznefet, unos la traducen como turbante, otros lo traducen como tiara, algunos hasta como mitra. Bueno, viene de la raíz envolver o atar junto, como si fueran vendas. La verdad es que habría que ver todas las formas en que los sumos sacerdotes se ponían cosas sobre la cabeza para quizás hacernos una idea. Los sacerdotes de Egipto, hacernos una idea de lo que
de lo que quizás querían expresar con mitznefet, pero no ha quedado claro. Otras cosas sí, viendo algunas cosas cultuales de Egipto, vemos que fueron asumidas en el Éxodo. Por ejemplo, los querubines sobre el arca. Hay varias cosas que las encontramos casi idénticas en cosas egipcias. Pero ¿cómo era esta tiara o turbante? No lo sabemos. Era algo que cubría la cabeza. Lo cual, fijaos, lo que quiere expresar es el levita, pues que trae los carneros, que prepara la leña para el altar, que pone el aceite en las lámparas de la menorá, pues se cubre con la túnica blanca y se ciñe con el fajín, la banda alrededor de la cintura, símbolo de atarse, las pasiones. Pero ya el sacerdote se reviste más, y el sumo sacerdote todavía más, incluso la cabeza, totalmente, desde la cabeza hasta los pies, está recubierto de Cristo, de la virtud de Cristo. No solamente se cubre la cabeza, sino que dice que colocó la placa de oro, como el Señor le mandó a Moisés. Dice, como el Señor le mandó a Moisés. Aquí el que lo copiaba en el rollo hace una pequeña explicación, como el Señor lo mandó a Moisés. O sea, es ya una escritura posterior a Moisés. ¿A qué se está refiriendo? Éxodo 28:36. Le dijo Dios a Moisés, entonces tú harás una flor de oro puro y la grabarás como se graba un sello. Y dice que se pondrá allí Kodesh Yahvé, santo para Yahvé. El sumo sacerdote, cuando entraba a oficiar en el templo, llevaba escrito en oro encima, en el turbante, en la tiara, en la frente, Kodesh Yahvé. Tengo que ser santo para el Señor. Tengo que ser santo. En otros oficios no se requiere. No se requiere. Puede ser un buen fontanero una persona lujuriosa. Puede ser un gran pintor, una persona envidiosa. El sacerdote debe ser santo porque está sirviendo al santo, porque su trabajo es ante todo espiritual. Esto lo tenemos que recordar tanto los sacerdotes católicos como los pastores protestantes, como los popes ortodoxos. Si servimos ante Dios, Kodesh Yahvé, no podemos engañarnos con excusas. Estamos sirviendo al santo. El buen fontanero, lleno de pericia, no destrozará su obra si después se descubre que engaña a su mujer. Lo que habrá hecho estará muy bien hecho. Pero los pastores, los sacerdotes, los popas ortodoxos, si hay un escándalo, pues entonces su obra se verá gravemente mermada, gravemente lacerada. Bien, además es lógico, el que entra ante Dios, pues debe estar purificado. Pero aquí no se nos dice simplemente estad limpios. Kodesh, santo. No me basta solo con que estés limpio. Kodesh. Debes estar revestido. Debe ser verdad en tu vida lo que representan esas vestiduras. Tercer paso, la unción. Entonces Moisés tomó el óleo de unción, era un óleo compuesto de un modo determinado, con una serie de componentes, y ungió la tienda y todo lo que estaba en ella, y los consagró. Primero de todo, no solo las personas, la tienda y lo que hay en ella. Nosotros los católicos no solamente consagramos
a los ministros sagrados, también nuestros templos, también todas las cosas que hay en ella, y se guardan en la sacristía, en un lugar donde se guardan las cosas sagradas. No se guardan en nuestras casas o se guardan en cualquier lugar, no. Hay un lugar en los templos para guardar los vasos sagrados, las cosas sagradas. Esto tiene su origen aquí. Fijémonos, este es el tercer paso. Primero ha lavado, purificación, después nos ha revestido, lo que he explicado, revestirnos de Cristo, y ahora nos unge, la unción del Espíritu Santo, porque el óleo al ungir representa la gracia del Espíritu Santo que nos santifica. Queda ellos consagrados. La palabra consagrado en hebreo es poner aparte, la distinción entre lo profano y lo sagrado. Es esta santificación la que, queramos o no, nos pone aparte. Y verdaderamente el hombre que siga a Jesús al 100% va a encontrar que ya está aparte del mundo, en su corazón y en cómo lo consideran los demás. No va a pasar como uno más. En el caso de los sacerdotes católicos, colocados aparte, es decir, no va a poder ser como uno más, porque esto no era así ni siquiera en el Antiguo Testamento. Colocar aparte, consagrar, significa la distinción entre lo profano y lo sagrado. En el momento en que uno entraba en el umbral del atrio, en la tienda de la reunión, entraba en un lugar delimitado, sagrado. Fuera estaba lo profano, dentro estaba lo sagrado. Los sacerdotes no podemos decir, no, pues como los demás, no somos como todos. No. Insisto, no era así ni siquiera en el Antiguo Testamento. Tienes que vivir una vida santa, con unas normas santas, con un horario en tu día que muestre la santidad de tu vida, dedicado a la oración, la lectura de la palabra de Dios y las obras de caridad, enseñar a los demás. Hasta tu tiempo tiene que ser ya santificado. Los sacerdotes tenemos que ser conscientes. Cuando dice los consagró, es la raíz poner aparte, profano, sagrado, profano, sagrado. Bien, entonces Moisés, en este tercer paso, los aspergió con un poco de ese óleo de la unción, primero el altar 7 veces, no una, 7 veces, porque el altar es el centro de la vida del sacerdote arónico y del sacerdote católico, la misa. Y entonces Moisés 7 veces, como diciendo, va a tener que recaer mucha santidad sobre este altar. Y después de asperger con su dedo, ungió el altar y todos sus utensilios, y la base, y la cuenca que formaba el altar, el reborde que había de bronce, todo quedó ungido. El sacerdocio y el altar. Por eso el sacerdote, claro, tiene que vivir una vida de acuerdo a ese santo sacrificio. No puede haber sacerdotes ricos, sacerdotes que vivan como millonarios, no. Su vida tiene que ser de seguimiento de Jesús sencillo y pobre, porque es el altar. Los otros están en palacios, los otros no sirven al altar. No digo yo que tenga que ser heroico en la pobreza, pero cuanto más viva una vida sencilla, mucho mejor. Bien, porque ya lo vemos aquí, todo se unge, hasta el borde, la base, todo. Lo mismo en el sacerdote católico, el altar. El altar físico, símbolo de su vida, de su corazón hecho un altar para Dios.
en el que no solamente le ofrece las cosas malas que le ocurran, enfermedades, tristeza, sino lo que él mismo quiera poner sobre ese altar como sacrificio. Lo que él voluntariamente diga, Señor, otra ofrenda. Él mismo tiene que convertirse en holocausto entero. Entonces derramó, dice el versículo 12, algo del óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió y lo consagró. La cabeza, porque él es la cabeza de ese sacerdocio arónico. Por lo tanto, él va a mandar su prudencia, sus consejos, sus órdenes. Por eso es la cabeza lo que es ungido. En otros casos se ungirían las manos, por ejemplo en el sacerdote católico para tocar la Santa Eucaristía. En el caso de Aarón se unge la cabeza, con los obispos también. Al sacerdote católico se le ungen las manos en el rito de ordenación, pero al obispo se le unge además la cabeza. Esto ya era así en Levítico 8, versículo 12. Y Moisés sacó hacia adelante a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, les ciñó sus bandas, las que tenían en la cintura, alrededor de ellos, les ató las vestiduras, algunas vestiduras ya he dicho como el efod iban atadas, como el Señor mandó a Moisés. Cuarto paso, los sacrificios. Hasta ahora los han lavado, los ha revestido y los ha ungido. El cuarto paso es que se van a hacer unos sacrificios para consagrarlos. Después ellos harán muchos otros sacrificios por el pueblo o por ellos, pero estos sacrificios que voy a decir ahora son para su consagración. Se consagran a través de un sacrificio. Hasta ahora no ha habido ninguno en estos ritos de consagración. Ahora sí. Él puso adelante, Moisés, perdón, el toro, la ofrenda del toro por el pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del toro como ofrenda por el pecado. Moisés tomó la sangre y con su dedo, este dedo lo metió dentro, puso un poco de ella sobre los cuernos del altar, purificando el altar. Vamos a ir por partes. Desde este momento tan primitivo, al salir de Egipto, se nos inculca este tema de la sangre. Lo que estaba simbolizando aquí es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos purifica. Cada derramamiento de sangre que hubo en el templo era un símbolo de la sangre, iba a decir infinita. Fue limitada la que se derramó en el pretorio, en el huerto de los olivos y camino del Calvario. Fue limitada, pero su valor era infinito. Esa sangre ha lavado el mundo. Los que quieran lavarse en esa sangre, claro. Pero haciendo ese matiz, los que quieran, esos ríos han recorrido el mundo. El mundo en sí no ha sido lavado, solo los que quieran lavarse en esa sangre, es algo voluntario. Pero todos estos sacrificios de sangre, el derramamiento de sangre simboliza tanta sangre porque es infinita esa sangre de Cristo. Lava todo, no importa por grande que sea el pecado, la maldad, la perversidad, confiamos en la sangre de Cristo. Confiamos en que nos ha amado tanto como para derramar su sangre, y toda su sangre, le quedó sangre dentro, pero la hubiera derramado toda. Y aquí el animal que se va a sacrificar es el toro. El toro es el más fuerte
de todos los ganados que se ofrecían. La fortaleza que tiene un toro, impresionante. Aquí en España yo no asisto a las corridas, pero todos sabemos cómo con un pequeño movimiento de cuello te lanza un hombre de 80 kilos por el aire sin ningún esfuerzo el toro. ¡Qué musculatura, qué poder! El sacrificio para el perdón era el toro, es decir, el poder de Dios. El poder de Dios al perdonar. Cuando se ofrecía el cordero, recordad en la misa, Cordero de Dios, o San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, es su bondad, su mansedumbre, pero el toro es la fortaleza. Dios al perdonar es poderoso, como un toro, esa sangre es poderosa. Esto es lo que quería simbolizarse. Y el primer sacrificio para consagrar a los sacerdotes es el de un toro, el perdón poderoso de Dios. No importa lo que hayáis hecho, todo va a quedar anulado, va a quedar limpiado. Con esa sangre, y ponen sus manos sobre la cabeza, tanto Aarón como sus hijos. Eso simbolizaba, dado que era un sacrificio por el pecado, transferimos nuestro pecado en Él y Él muere por nosotros. Lo que dirá San Pablo, Él cargó nuestro pecado sobre sí mismo, lo llevó a la cruz y su sangre nos lo perdonó. Pues pusieron las manos encima. Eso es un símbolo de transmitir. Ojalá lo que hay dentro de mi mano lo transmito aquí, y esto es lo que va a morir en vez mía, en vez de mí. El Señor acepta el sacrificio de su Hijo para no castigarnos a mí. Y entonces Moisés dice, capítulo 15, tomó la sangre con su dedo y puso algo de ella sobre los cuernos del altar, purificando el altar. Bien, aquí estaba consagrando los utensilios de la tienda de la reunión. En ese día consagra el templo y a los que van a servir en el templo. El sacerdote tiene que purificar el altar de su corazón. Podemos ofrecer cosas a Dios, sí, pero de un modo impuro, mezcladas con cosas malas, mezcladas con todas nuestras pasiones, envidias, malos humores. He visto a sacerdotes, claro que los he visto, que sí atienden a los feligreses, pero les atienden enfadados, con prisa, con malos modos, con exigencias, riñéndoles. Sacerdocio es un ofrecimiento, pero hay que purificar el altar. Los cuernos es símbolo del poder de Dios, lo que he dicho del toro. Por eso en las 4 esquinas del altar de bronce había cuernos, el poder de Dios. Bien, sacerdotes, sí, está muy bien ofrecer las cosas, pero purificad vuestro altar. Que podemos hacer cosas buenas, pero no del todo bien. Podemos ofrecer cosas muy santas, pero el altar de nuestro corazón puede no estar limpio del todo. Entonces Moisés derramó la sangre en la base del altar, así lo consagró e hizo expiación por él. Fijaos lo que hemos visto hasta ahora. Hay 3 palabras que se han repetido y se van a seguir repitiendo: purificación, consagración, poner aparte, y expiación. Cuando diga consagración es poner aparte, en el original hebreo esa es la raíz, pero significa eso, poner aparte porque es santo. Purificación, consagración, expiación. Es decir, todos los que hemos escuchado a Jesús en el Evangelio, en nuestras vidas, pues le escuchamos y nos ponemos manos a la obra. Pues sí, está muy bien, obrar, poner en práctica lo que hemos escuchado. Pero después Jesús es como si nos dijera: siéntate, vamos a hablar más, todavía lo puedes hacer mejor. Lo mismo
pero mejor. Y entonces nos habla de esto. Sí, pero purificación, consagración, expiación. Sois un pueblo sacerdotal. ¿Quieres vivir tu sacerdocio? Sí, Jesús, sí. Pues estos tres elementos. Moisés, versículo 16, tomó la grasa que estaba alrededor de las entrañas, bueno, y ahora va a coger varias entrañas y las convirtió en humo sobre el altar. Es decir, todas nuestras entrañas, hasta lo más profundo de nuestro seno, debe convertirse en ofrenda ante Dios. Todo nuestro interior tiene que volverse ofrenda. Todo hay que renovarlo. Se queman las entrañas. Que no quede nada del hombre viejo. Que no quede nada del hombre viejo, por profundo que fuera. Porque el seguidor de Cristo va a ser un hombre nuevo. Pero el toro mismo, su piel, la carne y su estiércol, Moisés lo quemó con fuego fuera del campo, como el Señor le mandó a Moisés. Esto lo hizo después. Eso diría, reservadlo. Después lo quemamos fuera. ¿Por qué? Porque este es un sacrificio por el pecado de los sacerdotes. En los sacrificios por el pecado del pueblo, la piel, el cuero, la carne, no se quemaban. Se la quedaban los sacerdotes y se la comían. Y la piel la vendían para hacer tiendas, para varias cosas. Era la parte del sacerdote. Pero como este es el sacrificio por el pecado del sacerdote, entonces se quema. No debe quedar nada. La destrucción debe ser total, que no quede nada. La purificación tiene que ser más profunda. Y se quema fuera, porque es sacrificio por el pecado. Las cenizas ni siquiera deben quedar dentro. Nosotros, que somos hombres nuevos, ojalá lográramos esto. Lo que aquí se está simbolizando es muy grande, claro, pero he visto cómo algunos lo han conseguido o lo han conseguido en gran parte. Él nos dice la enseñanza. Destruid el hombre viejo, sin piedad. Debe renacer el hombre nuevo, el hombre que no tiene ningún compromiso con el pecado, el hombre que con indiviso corazón solo quiere seguir a Dios. Después uno consigue un 90%, un 80%, un 50%. La voluntad es lo que cuenta. Pero él lo dijo, quemad sus entrañas. Quinto paso. Se va a sacrificar un carnero. El carnero de la ofrenda que se quema, así lo dice la Biblia, el carnero, para aquellos que no sean de campo, es un cordero macho adulto. Cuando diga carnero, en el fondo es el macho de la oveja. Esta vez dice el texto hebreo que es el carnero de la ofrenda que se quema. Fijaos, el primero que se ofrece es por el pecado. El primer sacrificio es por el pecado. El segundo es ofrenda. Uno es para pedir el perdón, otro es de adoración. Acordaos que hay otros pasajes del Levítico en el que si uno es pobre, lo que ofrece son 2 tórtolas o 2 palomas. Se da la doble posibilidad para que no haya problemas, que hasta el más pobre pueda ofrecer algo ante Dios. Y allí se especifica lo mismo. La primera tórtola que se mata por el pecado, para conseguir el perdón. La segunda es ya ofrenda quemada, de adoración. Pues lo mismo con los sacerdotes. Una vez que estáis perdonados, me podéis adorar. Pero primero hay que limpiarse. Este segundo sacrificio, el del cordero de
de la ofrenda completa sacrificialmente la consagración de los sacerdotes. También, como continuamente está hablando de la necesidad de perdón, dice: Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Pusieron las manos sobre la cabeza porque Él muere en nuestro lugar. Eso es lo que entendían los hijos de Aarón en este momento. Él muere en nuestro lugar y nosotros se nos da la vida. Cristo. El centro del Evangelio va a ser la redención después de las enseñanzas. Y fue matado. Moisés derramó la sangre contra todos los lados del altar. Bien, de nuevo es quemado, pero hay una pequeña diferencia con el anterior sacrificio. Dice en el versículo 21: y después sus entrañas y piernas fueron lavadas con agua. Y después dice: Moisés transformó en humo todo el carnero sobre el altar, y fue una ofrenda quemada de agradable olor, una ofrenda de fuego al Señor, como el Señor mandó a Moisés. ¿Qué es lo que hay aquí distinto? Lo que hay distinto es que ahora sí que se quema entero sobre el altar. Ya no es la ofrenda por el pecado, fuera el pecado, no. Esta ofrenda ya es de adoración y el cordero puede ser quemado entero sobre el altar. Pero antes, dice, sus entrañas y las piernas del cordero fueron lavadas con agua. Hay que purificarse. Y diréis: pero si ya nos habíamos purificado. Cuando la última cena quiere lavarles los pies. Fijaos, aquí el simbolismo es el mismo. Pero si ya estamos limpios, ya estamos lavados. Sí, pero hay pecados veniales, hay pequeños pecados que siempre se nos ponen en los pies, en el andar de la vida. Este lavado de las piernas y el lavado de los pies antes de la última cena me parecen evidentes. Me parecen evidentes en su paralelismo. Las piernas es el andar. Pues bien, hay que lavarlo. Y también las entrañas. Las del pecado se habían quemado fuera. Y las cenizas eran dejadas en el montón de las cenizas, dice el Levítico, fuera del campamento. Pero esto lo dice en otro capítulo, por eso no lo he mencionado. Pero en otro capítulo, el pecado del sacerdote, esas cenizas van a quedar en el montón de las cenizas. Lo dice en otro capítulo porque aquí estoy intentando ir versículo a versículo, para que no se nos pierda ni una migaja de este banquete de la palabra del Señor. Señor, tú nos enseñas, no vamos a querer perder ni una palabra. Queremos preguntarte, ¿qué nos dices en cada palabra, Señor? En cada palabra. Bueno, pues como os fijáis, dice en el segundo sacrificio ya de adoración, que las entrañas sean lavadas. ¿Por qué? Ya es un hombre nuevo, ya ha sido purificado, ya se ha ofrecido el sacrificio por el pecado, que era el toro. Ahora sus entrañas de ese hombre nuevo, renacido en Cristo, que sean lavadas. Estas sí que son las suyas. Como veis, cada cosa tiene, no hay puntada sin hilo en la palabra de Dios. Y todo sigue además una armonía. Pero claro, ¿por qué de nuevo ponen las manos sobre el cordero? Pues por la misma razón que Jesús tuvo que lavarles los pies. Ya estaban limpios, pero siempre se nos añade algo más. Y siempre vamos a tener que echar fuera de nosotros el mal que generamos dentro. Sexto paso en la consagración de los sacerdotes: un tercer sacrificio. El tercer sacrificio y último de animales, dice así el texto, versículo 22. Entonces trajo adelante
el segundo carnero, un toro, un carnero de adoración y un carnero, dice, el carnero de la instalación. También se puede decir del establecimiento. La raíz es instalar, establecer. Habéis pedido perdón, le habéis adorado, ahora este sacrificio os instala, os coloca como sacerdotes en el templo. Sella esto con un sacrificio. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del cordero. Otra vez, imaginaos a los hijos de Aarón y Aarón mismo haciendo eso, poniéndose alrededor. Alrededor de Cristo, en el fondo. Y fue matado. Moisés tomó parte de su sangre y la puso, y esto va a ser distinto, en el lóbulo del oído derecho de Aarón y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Es decir, esa sangre purifica nuestro escuchar, para que escuchemos a Dios. Nuestro obrar, lo que simboliza la mano es el obrar. La mano derecha frente a la mano izquierda. El dedo más importante, que esté purificado en la sangre de Cristo. Y el pie derecho, el andar en el buen camino de Dios. El sacerdote debe escuchar la palabra, debe ponerla por obra, debe andar por los caminos de Dios. Las tres cosas, Las tres cosas. No hay ninguna que aquí sea ociosa o inútil. Porque podemos hacerlo todo, tratar de escuchar, pero estamos caminando por un camino errado. Bueno. Después, los hijos de Aarón trajeron hacia adelante, se pusieron adelante. Moisés tomó parte de la sangre y vuelve a hacer lo mismo. Les unge con la sangre en los tres lugares. Todos deben, por lo tanto, tener en cuenta estos tres elementos que he dicho, todos los sacerdotes. También tú, simple bautizado, que no eres ni el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ni el arzobispo de Madrid, ni el arzobispo de Nueva York. También tú, espiritualmente, debes pedir a Dios que su sangre purifique tu escucha, el obrar, el andar. Hay algunos que sí que se ponen a leer la palabra de Dios, sí, pero su oído no está ungido en la sangre de Cristo. Les escucho y digo, madre mía, están riñendo a todo el mundo, les están regañando, les están... No es algo que atraiga, no es algo que atraiga. Otros son exigentes, otros se complican la vida en unos vericuetos que no nos llevan a Dios. Hay que escuchar con la sangre de Cristo ungiendo nuestra escucha. Séptimo paso. Bueno, de nuevo con lo que queda de sangre, después se vuelve a echar sobre todos los lados del altar. El altar es símbolo también de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue el altar donde se sacrificó al Cordero de Dios, fuerte como un toro. Y toda esa cruz espiritualmente está ungida con esa sangre. Esa cruz nos salva porque simboliza el árbol de vida. El árbol de vida el árbol de vida del Génesis es símbolo de la cruz. Y la cruz es verdadero árbol de vida. Árbol que da vida.
árbol cuyos frutos son espirituales. En el Apocalipsis se dirá, en mitad de la avenida crece el árbol de la vida, de cuyos frutos y hojas se alimentan las naciones, y que son medicina para todos los pueblos. Séptimo paso. Tras el sacrificio del último cordero, dice, versículo 26, entonces, de la cesta del pan sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan, pastel, podríamos decir, tomó una torta de pan sin levadura. ¿Qué simboliza esto? La levadura simboliza la corrupción. Por eso expresamente se decía, no, que no haya levadura. Es verdad que la levadura de Cristo simboliza ese mensaje que se extiende, esa vida que se extiende. Pero ya se ve que hay una levadura buena y una mala. Hablando de la mala, dijo Dios que no haya nada de levadura mala, de la levadura que simboliza corrupción en ninguna de las ofrendas. Cuidaos de la levadura de los fariseos, dijo nuestro maestro. La ofrenda tiene que estar totalmente ausente de la levadura de los fariseos y de cualquier levadura que sea corrupción. Pero fijaos, pan sin levadura. Esto recuerda al pan que se usa en la Iglesia Católica para la Eucaristía. Y además, dice, de la cesta del pan sin levadura que estaba delante del Señor. El pan que estaba delante del Señor es símbolo de la Eucaristía. Va a haber unas tortas de pan que estaban en la presencia de Dios. La palabra hebrea, panim, el pan de la presencia de Dios, el pan del rostro de Dios. Para nosotros los católicos eso es la Eucaristía, esto es mi cuerpo. Además, este pan de la Eucaristía, esta ofrenda del pan sin levadura, viene justo después del cordero que se ha sacrificado. Es decir, espiritualmente hablando, después del sacrificio del cordero de Dios, el pan sin levadura. Después se ofrece una torta de pan con óleo. El óleo de la unción es símbolo de la santidad, de la gracia del Espíritu Santo. Tiene que estar sazonado todo con la gracia del Espíritu Santo, nuestros sacrificios. Ese pan de la Eucaristía espiritualmente tiene el óleo de la santidad en él. Y hay una tercera cosa que se ofrece en este séptimo paso, y es un pan fino. Es un tipo de pan que se puede traducir como oblea. En los diccionarios normales de hebreo se traduce de esa manera. Era el más fino. Si os fijáis, de nuevo la Eucaristía. La oblea es símbolo del pan que damos a comulgar a la gente. Y estos tres tipos de panes, el pan sin levadura, a secas, el pan con el óleo de unción, la santidad, y el pan de oblea, de nuevo la comunión, los colocó Moisés sobre la grasa, que era lo más noble, lo que más les gustaba, y sobre el muslo derecho. ¿De quién? Del cordero, que se había ofrecido para la instalación. Es decir, yo aquí lo que veo sobre la grasa, pusieron, ya una vez que lo habían sacrificado, los tres panes, uno encima del otro, los pusieron encima. Como diciendo, cordero, pan. Como diciendo, Cristo, Eucaristía. La grasa se consideraba lo mejor, lo que había rezumado desde dentro, les encantaba la grasa.
se pone encima, como diciendo, forman una sola cosa. Pero no solo sobre la grasa, sobre el muslo derecho. Claro, cuando leí esto, al momento, lo que recordé fue Apocalipsis 19:16, cuando dice San Juan: y él tenía un nombre escrito sobre su vestidura y sobre su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra muslo no aparece en el Antiguo Testamento, me parece que solo esta vez. Me equivoco, estoy hablando ahora sin haberlo comprobado. Pero si aparece más veces debe ser muy poco más. Sin embargo, la famosísima cita en que aparece un muslo es el muslo de Cristo. Y sobre su muslo estaba inscrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues bien, esas 3 tortas se colocan sobre el muslo del Cordero de Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios, porque la gente sabía el Cordero que se ofrecía a Dios sobre el altar. Símbolo de la expiación. Símbolo de la expiación y de que la sangre del Cordero les había librado del ángel exterminador en Éxodo. Era símbolo y era verdad. La Pascua. Yo soy el Cordero de la Pascua. Sobre ese Cordero de la Pascua, sobre ese muslo, se va a poner las 3 tortas que simbolizan la Eucaristía. Sin levadura, con el óleo de santidad, la gracia, la oblea. Bien. Moisés colocó todas estas cosas sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos, y las levantó como una ofrenda elevada, o como una elevación de ofrenda delante del Señor. Este gesto sacerdotal de decir: Señor, te lo ofrezco, aquí está mi ofrenda, que se hacía entonces y se sigue haciendo ahora en las liturgias católicas, como en la misa. El sacerdote eleva sus manos la oración, pero en un momento dado toma justamente esto, el Cordero de Dios, y lo eleva hacia el Padre. O sea, esto es símbolo, pero literalmente en la misa católica el sacerdote ofrece el Cordero de Dios al Padre. Este momento de la misa yo intento alargarlo lo más posible. Si celebro solo, me quedo un rato en silencio, dándome cuenta, estoy ofreciendo el Cordero de Dios al Padre. Además, lo levanto todo lo posible y me hago consciente de lo que eso es. Es tan entrañable ese momento. Yo, pobre humano, elevando el Cordero de Dios al Padre. Bueno, pero esto se lo enseñó Moisés, lo puso sobre sus palmas, el mismo Moisés lo puso y las levantó como ofrenda de elevación ante el Señor. Bien, de nuevo todo esto, estas tortas se queman sobre el altar, junto con la carne del Cordero. El altar de la misa es ese altar verdadero donde la Eucaristía y el Cordero Pascual están, y son la misma cosa. En ese momento de Aarón todavía no estaba la realidad, estaba solo el símbolo, y quemó 2 cosas: el Cordero y las tortas de pan. En la misa católica el Cordero es esa Eucaristía, esas obleas. Octavo paso, la unción. Entonces Moisés tomó algo del óleo de unción y algo de la sangre que estaba sobre el altar y les aspergió a Aarón y a sus vestiduras, y también a sus hijos y a sus vestiduras. Así consagró a Aarón y a sus vestiduras, y también a sus hijos y sus vestiduras.
Bien, esto en la Iglesia Católica sigue tal cual. Hay cuántas veces en las liturgias el sacerdote asperge a los que están alrededor del altar y a todo el pueblo, va por toda la iglesia aspergiendo, símbolo del agua de purificación que nos lava, símbolo también de la sangre del Cordero que perdona todo. En la iglesia siguen esas aspersiones regularmente, y también las vestiduras que quedaron consagradas. Nosotros tenemos vestiduras sagradas para hacer el sacrificio que este capítulo anunciaba. Bien, 9º paso. Entonces, y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada de la tienda de la reunión y comedla allí con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la instalación, como yo os he mandado. Fijaos, se había quemado partes de estos sacrificios, el sacrificio por el pecado entero. El toro se va a quemar entero y verdadero, no debe quedar nada de la iniquidad, del mal, pero de la adoración sí. El sacrificio de la adoración sí, y el de la instalación también. Y entonces, esa carne, una vez cocinada, es la que comen, la comunión. Hemos dicho que el Cordero de Dios es Cristo, después se dice que hay una unión entre las tortas de pan y ese Cordero de Dios, y ahora la comunión. Moisés les dice que tienen que comerlo, pero no en sus casas, en cualquier lado, en un lugar profano, no. A la entrada de la tienda de la reunión. Es algo sagrado, es una comida sagrada. En la entrada de la tienda de la reunión. Reunión, dice en hebreo, en griego, eclesía, iglesia, en la iglesia, en la entrada. Después, versículo 33. No saldréis fuera de la entrada de la tienda de la reunión durante 7 días, hasta el día en que vuestro periodo de instalación sea completado, porque tomará 7 días instalaros, ordenaros. Aquí en esta traducción que es de una Biblia evangélica, la New Revised Standard Version, que me parece literalísima, dice ordenación. En el fondo tiene ese sentido. Tomará 7 días vuestra instalación. Es decir, no, escuchad, esto es una cosa muy seria. Los sacerdotes tienen que ser receptores de unos ritos complejos y que van a durar tiempo y que van a requerir muchas cosas: carneros, el toro, la sangre, los panes. No va a haber nada parecido en Israel. La importancia del sacerdocio. Ya era una gran cosa ser un israelita que escuchaba a Dios y que le servía. Pero esto es más. Y os lo recuerdo a todos los que me escucháis, aunque yo os lo he expresado en mi tradición católica, que es la misma que la de los popes ortodoxos. Pero para aquellos evangélicos que me escuchéis, o para aquellos bautizados católicos que no sois presbíteros, me escuchéis, sacad la esencia de todos estos ritos y aplicadla a vosotros. O sea, qué importancia tenía el sacerdocio en el antiguo Israel. Pues dice San Pablo, sois un pueblo sacerdotal. Pero claro, hay que vivirlo. ¿Quieres ser sacerdote? Ejerce como sacerdote. Esto no es una medalla. Es sacerdote el que lo ejerce. Sacrificios. ¿Quién es sacerdote? El que ofrece sacrificios. Bueno, aquí también veo un símbolo. Cuando dice Moisés, no saldréis fuera de la entrada de la tienda de la reunión durante 7 días. El sacerdote tiene que estar en el templo de Dios. El sacerdote tiene que estar con Dios,
en su presencia orando. ¿Qué iban a hacer allí Aarón y sus hijos 7 días? Orar. Unas veces oraciones vocales, los salmos, otras plegarias, otras veces se quedarían meditando, hablando con Dios en su interior. Orar. Si queréis ser sacerdotes, hay que orar. El único modo de hacernos un poco parecidos al sumo sacerdote que es Jesús es ese contacto con Dios. Bien. Porque tomará 7 días ordenaros. Como ha sido hecho hoy, el Señor ha mandado que sea hecho para hacer expiación por vosotros. Otra vez más, vuelvo a insistir en la expiación. Desde luego, en los sacerdotes, la cantidad de veces que se insiste en la expiación. No seáis comprensivos con vosotros mismos. El pecado no debe aplastaros, pero tenéis que luchar, tenéis que limpiaros. Nadie se limpia con la idea de en media hora me vuelvo a manchar, no. Cuanto más uno se limpia, más tiempo quiere estar limpio. Pues la expiación otra vez más, y ya van no sé cuántas. Así ha sido, como ha sido hecho hoy, el Señor ha mandado que sea hecho para hacer expiación por vosotros. Permaneceréis en la entrada de la tienda de la reunión día y noche por 7 días. Aquí especifica, no solo durante el día, también por la noche. No volvéis con vuestras mujeres. Esto también pasaba cuando Dios se fue a manifestar y a hablar al pueblo. Una vez, pues, dice el texto que ese día no se juntaron con sus mujeres para prepararse los sacrificios. Pues, y el mismo San Pablo hablará de cómo él hace sacrificio de no casarse por Cristo. Aquí yo veo simbolizado pues el celibato de los sacerdotes católicos, porque incluso ellos que estaban casados, sí, pero para la ordenación durante 7 días vais a tener que vivir como célibes. Incluso cuando al pueblo se le manifestó Dios, pues se prepararon también de esa manera. El sacrificio no solo es ayunar. Y dice, después justamente de eso, ya estoy un poquito cansado, os lo confieso, ya llevamos tanto tiempo que empiezo a notar que me faltan las fuerzas, porque también el coronavirus me ha afectado un poco. Dice, y esto ya es el final del capítulo 8, y guardad la carga del Señor, para que no muráis, porque así os lo he mandado yo. Guardad la carga de Yahvé, dice literalmente, la carga del Señor. El sacerdote es el que guarda, conserva, sostiene, custodia la carga del Señor. Es decir, es una carga para él, porque va a llevar esa carga, es lo que el Señor le pide que conserve para los demás. El sacerdote lleva una carga sobre sus espaldas. Lo hace por el pueblo, por amor a Dios. Guardad la carga del Señor. Al mismo tiempo, el que lleva esa carga y ofrece sus sacrificios, conservará el mensaje de Dios para su pueblo. Los sacerdotes no solo hacían sacrificios, también eran los que guiaban al pueblo. Y por lo tanto, esa carga, ese tesoro, tienen que mantener. Después ya en la etapa final, que todo se corrompió, los sacerdotes de Jerusalén eran gente muy rica, sobre todo las familias de los sumos sacerdotes, que se dedicaban solo a lo cultual y habían abandonado completamente en los fariseos el enseñar al pueblo
y el cultivo de las escrituras en los escribas. Se dedicaban a hacer sus ritos y se iban a su casa. Se quedaron solo en lo externo. Pero al principio, cuando lo fundó, les dijo Dios: guardad la carga del Señor. Esto era más simplemente que ofrecer los sacrificios. Guardad la carga del Señor para que no muráis. Todo lo que os he mandado puede ser una carga, puede ser pesado. Puede haber veces, les hubiera podido decir, que estáis solos y nadie os vais a ver si hacéis las cosas tal cual las he mandado en el Levítico. Pero tenéis que obedecer para que no muráis. Estáis ante el Señor de señores, ante un Dios que también es un Dios terrible. Para que no muráis, porque así lo he mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor les mandó a través de Moisés. Porque así lo he mandado. Es decir, si Dios nos hubiera dicho, les hubiera dicho, tenéis que danzar alrededor del altar, pues a danzar. Tenéis que cantar, pues a cantar. Tenéis que... lo que sea. Lo importante es obedecer a Dios. En este momento mandó esto, pues se hace esto. Y Dios dice, pero hacedlo exactamente como os lo he dicho. Pues exactamente como os lo he dicho. Ahora nos manda, no lo hagáis. Esto ya solo es enseñanza. Pues no lo hacemos. No lo hacemos. Hay reminiscencias de todo esto en la liturgia católica, eso es verdad. Pero se ha tenido un cuidado exquisito desde los primeros cristianos en que ninguno de los ritos fuera esto. Puede haber reminiscencias, pero no vais a encontrar ni un solo rito que esté tomado de aquí y digan, pues lo vamos a hacer. Ninguno. Las vestiduras recuerdan a las del sacerdocio arónico. Ninguna es como la del sacerdocio arónico. Ninguna. Y no fue por casualidad. Bueno. Voy a acabar, aunque realmente estoy un poco cansado, os lo digo de verdad, porque he hecho el capítulo 9. El 8. Voy a acabar el 9 con más rapidez. En el octavo día, el capítulo 9 es la inauguración del sacerdocio. La consagración está en el 8, pero el 9 es la inauguración. En el octavo día, Moisés se reunió con Aarón y sus hijos y los ancianos de Israel. Así comienza, en el versículo 9, el capítulo 9, versículo 1. Octavo día. El octavo día es símbolo de la resurrección. En el séptimo día descansaban los hebreos. Y el domingo era el octavo día. En el octavo día, Moisés se reunió, eclesia, reunión, congregación, se reunió. Y dice, con sus hijos y los ancianos, presbiteroi, los presbíteros. Octavo día, eclesia, presbiteroi. Todo nos lleva al sacerdocio cristiano. Dijo Aarón, tomad un becerro como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda que se quema, sin mancha, sin defecto, y ofrecedlos delante del Señor. De nuevo, en la inauguración ya el sacerdocio, el doble sacrificio, como con las dos tórtolas, uno por el pecado, otro como adoración. Y les dijo al pueblo de Israel, tomad una cabra como ofrenda por el pecado. Bueno, iba a haber los sacrificios del pueblo. Un sacrificio de los sacerdotes por los sacerdotes, un sacrificio del pueblo por los pueblos, por el pueblo. Así se inaugura el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Cuenta cómo lo hicieron todo
Voy a ir un poquito más rápido. Y Moisés dijo: esta es la cosa que el Señor ha mandado a vosotros que hagáis, para que la gloria del Señor pueda aparecer sobre vosotros. Perdón, a vosotros. La gloria del Señor. Esto es lo que importa. Lo otro eran medios. Pero ¿cómo lograremos que se aparezca la gloria del Señor? A través de la obediencia. Y no hay más camino hacia Dios que la obediencia. La sabiduría de este mundo no sirve de nada. El arte, pinturas, esculturas, soy un gran músico, soy un gran literato, no sirve de nada. La ciencia del mejor científico puede estar lleno de soberbia y de vicios y de la obediencia. El camino es la obediencia. Entonces, y además una obediencia que tiene su simbolismo, ¿eh? No manda aquí por mandar. Todo nos va a referir al Nuevo Testamento. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda que se quema, y haz expiación por ti mismo y por tu pueblo. Y sacrifica la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como el Señor ha mandado. Hay una insistencia grande en el tema de la expiación. Cuenta cómo lo hizo, cómo Aarón levantó sus manos hacia la gente y los bendijo. Hay un modo de elevar las manos para hablar a Dios, que está en los cielos y en todas partes, pero el símbolo es, y ese símbolo lo hizo también Jesús, y levantó sus ojos al cielo, y las manos como diciendo: Señor, aquí estoy en representación de este pueblo. Pero después hay otra... Después hay otro momento en que dice: y levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Esto también existe en la Iglesia Católica. En las bendiciones más solemnes, el celebrante pone las manos sobre los congregados para bendecirlos. Y cuenta cómo después que se hicieron todas las ofrendas, dice, versículo 23 de este Levítico 9. Y esto es el final de todo este sermón. Pero es que he querido decirlo ahora porque esto es el fin de todo lo que hemos dicho antes. Podía haber acabado en el capítulo 8 y no haber hecho en 5 minutos el capítulo 9, pero es que el final del capítulo 9 es el fin de todo. Por eso he querido poner la inauguración del sacerdocio. Dice, después que se hicieron los sacrificios en esa inauguración, dice: y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Kabod Yahvé. Honor, esplendor, gloria. Ese honor, ese esplendor de Dios se apareció a todo el pueblo. Este es el fin. Lo otro eran medios. Todos los ritos eran medios. Todo lo que un cristiano pueda ofrecer en el altar de su corazón, oraciones, ayunos, limosnas, son medios. Y la gloria del Señor se apareció al pueblo. ¿Qué es lo que buscamos? La gloria del Señor. Buscamos a Dios. Buscamos a Dios. Recordad lo que dice Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. Los 12, en esa intimidad, viendo a ese hombre y sus obras, vieron su gloria. Jesús es la gloria de Dios. Por supuesto que lo que vieron los apóstoles sobre la tierra no es nada frente a la gloria sin velos que se verá en la Nueva Jerusalén. Eso es otra cosa totalmente distinta. Eso sí que será gloria, la suprema.
Pero ya aquí en la tierra, San Juan dirá, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Y añade otra cosa más, en este mismo versículo 14, San Juan. La gloria como la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, no es la gloria de un emperador, la gloria humana del rey más importante, no. La gloria del único Hijo del Padre de los cielos. Es verdad que salvo en la transfiguración, es verdad que salvo en los grandes milagros que manifestaban su gloria, lo que vieron los apóstoles fue a un hombre con barba, con su túnica, con sus manos, con su pelo, pero ellos vieron la gloria que había detrás de esa carne. Después vieron su resurrección y su ascensión. Ya lo he dicho antes, también la transfiguración. Pero más grande que todo eso fue la gloria espiritual que se veía a través de esa carne. Eso fue más grande, un espectáculo mucho más grande. He mencionado esto por la gloria, porque dice Levítico 9 al final, y la gloria del Señor se apareció a todo su pueblo. Y San Juan nos habla de otra gloria. Pero ocurrió otra cosa en el pueblo allí con Aarón, con Moisés. Es el final de este capítulo 9 del Levítico. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo y fuego salió del Señor y consumió la ofrenda que se quema y la grasa sobre el altar. Y cuando todo el pueblo vio aquello, gritaron y cayeron sobre sus cabezas. Ese es el final de Levítico 9. Impresionante. ¿Cómo fue esa gloria? No lo sabemos. Yo me imagino que a lo mejor fue, en la tienda era una tienda, el pueblo estaba alrededor y de pronto aquello se debió llenar de una luz maravillosa que llenó toda la tienda de la reunión. Esto ocurrió más veces en esta época de Moisés y por las descripciones da la sensación de que todo se llenó de luz o de una nube llena de luz y no podían ni moverse ni seguir dentro porque no veían nada, pero era aquello glorioso. Pero ocurre una cosa más, y fuego salió del Señor. Por supuesto, era un fuego de Dios. Habían puesto las cosas sobre el altar, era un altar grande, de bronce, de varios metros, me parece que eran 2,5 metros de largo. Estaba allí las tortas, estaban allí los carneros, el toro, y salió fuego y lo consumió hasta las cenizas. Todos vieron el poder de Dios, todos vieron que lo había aceptado. Dios dijo, aquí estoy. Ya es difícil convencer a una persona para que siga a Cristo, pero convencer a salieron 500,000 de hombres de Egipto, convencer a un pueblo de 1 millón de personas a que se vaya al desierto y a que les obedezca, eso es mucho más complicado. Pero Dios dijo, aquí estoy. Y lo vieron. Dijeron, sí, hay que obedecer. Claro, hemos dicho antes la gloria, Jesús, y el fuego. Pues hombre, el fuego, todos los cristianos sabemos a qué se está refiriendo en símbolo con ese hecho histórico que ocurrió del fuego que salió y como está en Hechos 2. Cuando el día de Pentecostés vino, estaban todos juntos en un lugar. Lo mismo que estaba el pueblo hebreo juntos en un lugar, también aquí estaban juntos en un lugar.
Y repentinamente del cielo vino un sonido como del ímpetu de un viento violento y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Lenguas divididas como de fuego aparecieron entre ellos, y una lengua descansó sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y el Espíritu les dio habilidad. Si la gloria que vieron Aarón nos recuerda a San Juan diciendo: hemos visto la gloria del unigénito. El fuego que salió en la tienda de Aarón, nosotros decimos el fuego del Espíritu Santo. Es decir, esto es el fin. ¿Para qué vivir el sacerdocio? ¿Para qué vivir el mensaje que nos da el capítulo 8 del Levítico? Pues para que ocurra lo del capítulo 9. Señor, que veamos tu gloria, que seamos llenos del Espíritu. Pero ese ver la gloria, insisto, no le estamos pidiendo un milagro, porque tampoco se lo pidieron en el Levítico 8. Lo que le pedimos es ver la gloria espiritual, la gloria interior, que esa es la grande. El otro es luz, el otro es algo visual. Sí, un milagro, pero lo importante es que los ojos de nuestra alma vean la gloria espiritual que había detrás de Jesús. Y para eso no necesitamos ni siquiera haber vivido hace 2000 años. No. Espiritualmente podemos ver esa gloria. Nosotros no estuvimos en el capítulo 9 de Levítico, allí en el desierto, cuando ese fuego quemó las ofrendas. Pero sí que puede venir el fuego espiritual del Espíritu Santo. Eso sí, ahora, en nuestra época, a mí. Ojalá que venga a todos, pero al menos yo quiero ansiarlo, quiero pedirlo. Quiero pedirlo. Nada más, con esto he acabado. Preciosos capítulos 8 y 9 del Levítico. Ahora lo que queda es hacerlos vida, hacerlos realidad, y que no sean solo palabras, que no seamos oyentes que después olvidamos, sino oyentes que después lo llevamos a la obra. Y lograremos eso. Hemos visto su gloria y Él nos ha enviado su fuego, fuego del hálito santo que sale de la boca de Dios, que nos transforma, que nos quema como una ofrenda se quemaba en el altar, así nos quema a nosotros con un fuego divino. Ojalá que católicos, evangélicos, ortodoxos, logremos esto. Todos somos indignos, pero todos lo podemos conseguir con la gracia de Dios, Todos. Si tú no puedes decir al final, como en el Levítico 9, se me ha parecido la gloria de Dios, ha salido el fuego de Dios y ha entrado en el altar de mi corazón, será por ti. Dios está deseando que tú vivas plenamente como miembro de un pueblo sacerdotal. Eso somos nosotros los que tenemos muchas cosas que hacer. Nada más. Que no salgamos de la tienda de la reunión, expiación, y pidamos, no a Moisés, no, al Espíritu Santo, que sea Él el que nos unja y nos consagre. Pidámoslo. Veo a veces a sacerdotes católicos que sí han sido consagrados con todos los ritos, pero veo a sacerdotes que no viven el sacerdocio
creen en el rito, pero no viven el sacerdocio. Y veo a simples bautizados que sí, que están llenos de este fuego, están llenos de este fuego. Esto son explicaciones. Hay gente que sin haber leído nunca el capítulo 8 o 9 del Levítico, pues en el fondo han sido ungidos y el fuego del Espíritu Santo está dentro de ellos. Hay gente que nunca ha leído esto, pero tiene ese fuego. Y hay gente que leerá esto muchas veces y no logrará que ese fuego descienda sobre él. Pero todos estáis llamados, todos. Ya depende de vosotros, de Dios no va a quedar. El que le pida al Espíritu Santo un nuevo Pentecostés, por supuesto, que quiere más que transformarnos y que seamos hombres nuevos, que seamos de verdad hombres llenos de la unción con la que ellos fueron ungidos, pero nuestra unción es espiritual, nada más. Que todos vosotros ahora os pongáis manos a la obra. Yo os voy a, ya que antes he hablado de la bendición, os voy a dar una bendición a los que queráis. Señor Dios Todopoderoso, yo te invoco, derrámate sobre ellos, que tu gracia descienda sobre todo aquel que quiera recibir esta bendición. Ven, Espíritu Santo, ven. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Aleluya.